Durante siglos, el arte ha sido un puente entre el alma humana y lo inexplicable. Pero, ¿qué pasa cuando ese arte es el hambre? Franz Kafka nos dejó uno de los relatos más extraños y perturbadores de la literatura: El artista del hambre. Un cuento corto, sí, pero cargado de simbolismo, soledad y una extraña belleza que duele. ¿Sabías que en el siglo XIX existieron verdaderos ayunadores profesionales? Hombres que eran encerrados en jaulas y observados durante días, incluso semanas, mientras su cuerpo se consumía. La gente pagaba por verlos, y aunque parezca grotesco, se convirtió en un espectáculo popular en Europa. Kafka toma esa imagen y la transforma en algo mucho más profundo. Su protagonista no ayuna por fama ni por dinero. Ayuna porque es lo único que sabe hacer, porque hay algo en su interior que no logra ser llenado, ni con comida, ni con aplausos, ni con nada. Este cuento no es solo una crítica social, es una pregunta abierta sobre el sentido del arte, el sacrificio personal, la incomprensión y ese vacío que muchos llevan dentro. Si alguna vez te has sentido como una rareza en el mundo, incomprendido o vacío, aunque estés rodeado de gente, este relato podría hablarte más de lo que imaginas. Te invito a sumergirte conmigo en este relato que parece breve, pero contiene preguntas muy interesantes. ¿Qué es el arte cuando nadie lo entiende? ¿Qué es la entrega cuando nadie la valora? ¿Y qué queda de uno mismo cuando el mundo deja de mirar? Gracias por estar aquí. Esto es Tinta y Papel, Relatos con Alma. Yo soy Natalia, así que comencemos. En las últimas décadas, el interés por el ayuno como espectáculo ha caído en el olvido. Lo que antes era un negocio rentable, organizar exhibiciones públicas por cuenta propia, hoy resulta impensable. Eran otros tiempos. En aquellos días, el artista del hambre capturaba la atención de toda una ciudad. Día tras día, mientras duraba el ayuno, el público no dejaba de crecer. Todos querían verlo, aunque fuera una vez al día. Algunos incluso compraban entradas por adelantado para los últimos días y se pasaban horas, a veces toda la jornada, sentados frente a la pequeña jaula de barrotes donde él yacía, inmóvil. Incluso de noche había visitas, iluminadas por la luz vacilante de las antorchas, que añadía un aire aún más solemne, casi sagrado, al ambiente. Cuando hacía buen tiempo, la jaula se sacaba al aire libre, sobre todo pensando en los niños, que eran los asistentes más fieles a la exhibición del artista. Para los adultos, en general, no era más que una rareza de moda, una especie de bufonada a la que se sumaban por curiosidad o por rutina social. Los niños, en cambio, se quedaban quietos, con la boca abierta de asombro, tomados de la mano por seguridad, incapaces de apartar la mirada. Allí dentro, el artista permanecía tendido, ni siquiera en un sillón, sino sobre un simple lecho de paja, pálido, enfundado en una truza negra, con las costillas marcadas como si fueran a romper la piel. De vez en cuando, respondía a las preguntas del público con una sonrisa pesada y un gesto formal de cabeza. Estiraba uno de sus brazos a través de los barrotes para que pudieran comprobar lo extremadamente delgado que estaba. Apenas cumplía con ese gesto, se replegaba de nuevo en sí mismo, como si desconectara por completo del mundo. No prestaba atención a nada, ni siquiera a lo único que le importaba verdaderamente: el avance de su reloj, el único objeto que lo acompañaba en su jaula. Permanecía allí, absorto, con los ojos entrecerrados, mirando al vacío. De vez en cuando, sorbía un poco de agua de un vaso diminuto, apenas lo suficiente para humedecer los labios. Entre los visitantes habituales de la jaula, además de los grupos de espectadores que iban y venían,
estaban los turnos de guardias fijos. Eran seleccionados por el propio público y, curiosamente, casi siempre resultaban ser carniceros. Su tarea, siempre en grupos de 3, consistía en vigilar día y noche al artista del hambre, para asegurarse de que no obtuviera alimento por medios ocultos. Pero todo aquello no era más que una formalidad, una puesta en escena destinada a calmar a las masas. Los verdaderos entendidos sabían que durante el ayuno, el artista jamás, ni bajo amenaza, habría probado un solo bocado. El honor de su arte se lo impedía. No todos los guardias comprendían realmente lo que ocurría. A veces, los turnos nocturnos eran especialmente descuidados. Se agrupaban a propósito en un rincón alejado de la jaula para jugar a las cartas, fingiendo distracción, con la esperanza de darle al artista la oportunidad de una pequeña merienda, que suponían podía tener escondida en alguna misteriosa despensa secreta. Nada mortificaba más al artista que esos guardias. Lo hacían sentir humillado. Convertían su ayuno en algo insoportable. En ocasiones, reunía fuerzas para cantar durante ese turno, tanto tiempo como le era posible, solo para demostrarles lo injustas que eran sus sospechas. Pero de poco servía. Ahora lo único que lograba era que lo felicitaran por su talento para cantar y comer al mismo tiempo. Los guardias que se sentaban cerca de los barrotes eran con los que se sentía más a gusto. No se conformaban con la tenue luz de fondo de la sala. Lo iluminaban directamente con el haz de sus linternas de bolsillo, prestadas por el empresario del espectáculo. La luz, por intensa que fuera, no le molestaba en absoluto. Casi nunca lograba un sueño profundo, pero siempre podía dormitar un poco, bajo cualquier iluminación y a cualquier hora, incluso en una sala repleta de espectadores ruidosos. Con esos guardias solía estar de buen humor. Pasaba toda la noche sin cerrar los ojos, intercambiando bromas, contando anécdotas de su vida de trotamundos y escuchando las ocurrencias de ellos a cambio. Lo importante era mantenerlos despiertos para poder demostrarles una y otra vez que no tenía absolutamente nada que comer en la jaula y que ayunaba como ninguno de ellos podría hacerlo. Aún así, el momento más feliz para él era cuando llegaba la mañana y mandaba servir un desayuno abundante, pagado de su propio bolsillo, para los guardias. Ellos lo recibían con el apetito de quien ha pasado una noche entera en vela, como si fueran personas de salud impecable tras una larga vigilia. Por supuesto, no faltaban los que veían en ese gesto un intento descarado de soborno. Pero eso sí, era el colmo de la mala fe. Y cuando se les ofrecía a esos críticos la posibilidad de encargarse ellos mismos de la guardia nocturna, sin desayuno, solo por el noble interés de la justicia, inmediatamente encontraban una excusa para negarse. Eso sí, mantenían intactas sus sospechas. De todos modos, esas sospechas parecían formar parte natural del oficio del ayuno, porque, en realidad, nadie podía vigilar al artista día y noche sin descanso, y por tanto, nadie podía afirmar con total certeza, basándose solo en su propia observación, que el ayuno hubiera sido continuo, sin una sola indulgencia. El único que lo sabía con absoluta certeza era él. Solo el artista del hambre podía ser testigo fiel de su hazaña, y por eso, también, era el único espectador verdaderamente satisfecho con su propio acto, o al menos eso parecería, porque en el fondo nunca estaba satisfecho, aunque la razón no estaba en su ayuno. La causa de ello estaba en otro lado. Tal vez ni siquiera fuera el ayuno lo que lo había dejado en los huesos. Tan demacrado estaba que más de uno se veía obligado a apartarse,
incapaz de soportar su imagen de cerca. Y eso lo entristecía profundamente, porque su deseo era precisamente ser visto. Quizá su figura esquelética no se debía al ayuno, sino a otra cosa más profunda, a su insatisfacción consigo mismo, porque solo él sabía, lo que ningún entendido podía comprender, lo fácil que era ayunar. Era simplemente la cosa más fácil del mundo. No era algo que ocultara. Lo decía abiertamente, pero nadie le creía. En el mejor de los casos, pensaban que estaba siendo humilde. En el peor, lo consideraban un presumido o incluso un farsante. Alguien que había encontrado un truco para ayunar sin esfuerzo y que encima tenía el descaro de confesarlo, como si no tuviera importancia. Había aprendido a tolerarlo todo y con los años se había acostumbrado. Pero, aún así, esa insatisfacción seguía carcomiéndolo por dentro. Lo acompañaba como una sombra constante. Aún así, había algo que nadie podía poner en duda. Jamás, después de ningún periodo de ayuno, había salido de la jaula por su propia voluntad. El empresario había establecido un límite. La duración máxima del ayuno sería de 40 días. Después de eso, no se le permitía continuar, ni siquiera en las grandes capitales donde el público era más entusiasta. Y en realidad, había una razón de peso para ello. La experiencia había demostrado que durante unos 40 días se podía estimular el interés de un lugar mediante una actividad publicitaria que se iba intensificando con el paso de los días. Pero después de ese periodo, el público se quedaba corto. Se constataba una disminución significativa de la popularidad. A este respecto, había ciertamente pequeñas variaciones entre las distintas ciudades y entre los distintos países, pero por regla general los 40 días marcaban el límite. Así pues, el 40º día se abría la jaula, adornada con guirnaldas floridas para la ocasión. Una multitud fervorosa abarrotaba el anfiteatro. 2 médicos entraban en la jaula para hacer el examen físico de rigor, cuyos resultados eran comunicados a la audiencia a través de un megáfono. Finalmente aparecían 2 jovencitas, contentas de recién haber sido elegidas por sorteo, para ayudar al artista a bajar los pocos escalones que lo conducirían fuera de la jaula, hacia una pequeña mesa servida con un banquete de comida de hospital cuidadosamente elegida. Llegado ese momento, el artista siempre se volvía testarudo. Es cierto, extendía sus brazos huesudos a las manos delicadas de las jóvenes que se inclinaban para ayudarlo, pero no quería levantarse. No tenía intención de hacerlo. ¿Por qué detenerse ahora, justo después de 40 días de ayuno? Él podía seguir mucho más tiempo, un tiempo sin límite. ¿Por qué interrumpirlo cuando estaba en su mejor forma? O, mejor dicho, cuando ni siquiera había alcanzado su punto máximo. ¿Por qué negarle la gloria que merecía? La de haber ayunado más que nadie, de no solo ser el ayunador más grande de todos los tiempos, lo cual probablemente ya era, sino de superar incluso su propio récord, de llevar su arte a un nivel que nadie podía imaginar. ¿Por qué esta multitud, que tanto decía admirarlo, tenía tan poca paciencia con él? Si él podía perseverar, ¿por qué ellos no podían hacerlo también? Pero al mismo tiempo, estaba agotado. Reposaba con gusto sobre la paja, y ahora se suponía que debía incorporarse, erguirse hasta alcanzar su gran estatura, solo para acercarse a una comida que, con solo imaginarla, le provocaba náuseas. A duras penas contenía las arcadas, por consideración a las jóvenes que lo rodeaban. Entonces alzaba la mirada hacia ellas, tan amables en apariencia, pero en el fondo lo sabía bien, capaces de cualquier atrocidad. Sacudía la cabeza,
demasiado pesada para su cuello débil y huesudo. Y entonces ocurría lo de siempre. El empresario se acercaba y, sin decir palabra, porque la música lo volvía imposible, levantaba los brazos por encima del artista como si estuviera presentándolo al cielo. Mostraba a su criatura, tendida sobre la paja, convertida en un mártir. Un mártir, sí, pero en un sentido completamente distinto. El empresario lo tomaba por la cintura, delgada hasta el hueso, con un cuidado exagerado, como si estuviera manipulando una pieza de cristal. Antes de entregarlo a las jóvenes, le daba una sutil sacudida, casi imperceptible, lo justo para que sus piernas y su tronco se tambalearan sin control, oscilando de adelante hacia atrás. Las jóvenes, mientras tanto, habían perdido el valor y también el color del rostro. En ese momento, el artista se entregaba por completo a lo que quisieran hacer con él. La cabeza le caía sobre el pecho, como si hubiera rodado hasta allí por accidente. Su cuerpo era un cascarón vacío. Por puro reflejo, sus piernas se sostenían entre sí, presionándose a la altura de las rodillas, pero sus pies apenas raspaban el suelo, como si no lo reconocieran, como si buscaran algo más abajo. Todo su peso, aunque leve, recaía sobre una de las jóvenes. La pobre, con la respiración agitada, comprendía que ese puesto de honor no era en absoluto lo que había imaginado. Trataba de estirar el cuello lo más posible, para al menos evitar que su rostro rozara el del artista. Pero era inútil, y al ver que su compañera, más afortunada, no acudía a ayudarla, sino que se limitaba a sostener con manos temblorosas la mano del artista, esa que más bien parecía una bolsita de huesos, la joven rompió a llorar, en medio de las risas encantadas del público. Entonces, tuvo que ser reemplazada por un asistente que, desde hacía tiempo, ya estaba listo para ese momento. Ahora llegaba el momento de la comida. El empresario se las arreglaba para poner un bocado entre los labios del artista, cuya conciencia oscilaba en el límite del desmayo, y entonces daba un gracioso discurso para apartar la atención del público de la condición física del artista. Después venía el brindis. Se decía que las palabras eran dictadas por el propio artista al oído del empresario, según su versión, claro. La orquesta subrayaba cada frase con estruendosos toques de trompeta, y al final la multitud se dispersaba satisfecha, como si todo hubiera sido un espectáculo perfecto. Nadie tenía motivo alguno para quejarse. Nadie, excepto el artista del hambre. Solo él, como siempre. Así vivió durante muchos años, con breves intervalos de recuperación entre exhibición y exhibición, ocupando un puesto de aparente prestigio, admirado en cada ciudad que visitaba. Pero la mayoría del tiempo se lo veía desilusionado, con el ánimo cada vez más apagado, al comprobar que nadie hacía el más mínimo esfuerzo por entenderlo. ¿Y cómo podría alguien consolarlo? ¿A qué otra cosa podía aspirar? Cuando de vez en cuando aparecía un buen samaritano, alguien que, movido por la compasión, intentaba advertirle que quizás su tristeza se debía simplemente a la falta de alimento, el artista, especialmente en las fases más avanzadas del ayuno, podía estallar en ira. Se lanzaba contra los barrotes como una fiera, sacudiéndolos con violencia, aterrando a todos los presentes. Pero el empresario ya tenía un método especial para manejar esos arranques. Le encantaba ponerlo en práctica. Se disculpaba ante el público en nombre del artista, explicando con voz serena que lo único que podía justificar un arrebato así era la sensibilidad extrema causada por la falta prolongada de alimento. «Es algo difícil de entender», añadía con solemnidad,
para quienes tienen el estómago lleno. Y ya que estaba, aprovechaba para seguir hablando de esa idea que el artista repetía con insistencia, la de que aún podía seguir ayunando mucho más allá del límite permitido. Una creencia exagerada, decía el empresario, aunque comprensible si tomamos en cuenta su estado. El empresario hablaba con entusiasmo sobre las elevadas aspiraciones, la buena voluntad y la abnegación que, sin duda, había en la creencia del artista. Pero acto seguido, se apresuraba a rebatirla con un argumento tan simple como imposible de discutir. Sacaba unas fotografías, que también estaban a la venta, en las que se veía al artista durante el 40º día de ayuno, postrado en una cama, casi consumido por completo por el agotamiento. Una imagen distorsionada de la verdad, porque eso lo sabía bien el artista. No era la prueba de los efectos del ayuno, sino del daño que causaba interrumpirlo antes de tiempo. Pero esa inversión absurda lo sacaba de quicio, lo dejaba sin fe, sin ánimo. Pelear contra tanta incomprensión, contra ese mundo de malentendidos, era simplemente imposible. Una y otra vez se quedaba pegado a los barrotes, escuchando con atención al empresario. Pero en cuanto aparecían las fotografías, se apartaba en silencio y entre suspiros volvía a hundirse en la paja. El público, ahora más tranquilo, podía acercarse a contemplarlo un rato más. Pasaron los años y quienes alguna vez habían presenciado aquellas escenas, las jaulas, las trompetas, el artista sobre la paja, cuando las recordaban, ni siquiera lograban encontrarle sentido. Entretanto, había ocurrido ese cambio en la opinión pública del que ya se había hablado antes. Y sucedió de forma repentina, casi de la noche a la mañana. Tal vez hubo razones profundas para ello, pero ¿quién iba a tomarse el trabajo de descubrirlas? Lo cierto es que un día, el antes admirado artista del hambre se vio completamente abandonado. La multitud, ávida de distracción, ya no venía. Ahora preferían otros espectáculos. El empresario, desesperado, lo llevó de nuevo por media Europa, con la esperanza de encontrar algún lugar donde el antiguo interés todavía viviera. Todo fue en vano. En todas partes, como si existiera un acuerdo secreto. La gente había empezado a mirar con indiferencia el espectáculo del ayuno. Desde luego, esto no podía haber ocurrido tan repentinamente, y muchos indicios premonitorios, a los que no se les prestó suficiente atención en los tiempos de frenesí del éxito, o que se suprimieron oportunamente, venían ahora a la memoria. Pero ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Seguramente la popularidad del ayuno volvería en el futuro, pero eso no daba consuelo a los que vivían en el presente. ¿Qué podía hacer entonces el artista del hambre? Él, al que miles habían ovacionado, no podía exhibirse en ningún puesto callejero de las pequeñas ferias rurales. Y en cuanto a elegir otra profesión, no solo era demasiado viejo para ello, sino que era tan fanáticamente devoto del ayuno que cualquier otra actividad se anulaba en la comparación. Así que se despidió del empresario, su compañero en esa carrera inigualable, y se dejó contratar, sin demora, por un gran circo. No quiso ponerse sentimental, ni siquiera revisó las condiciones del contrato. Un gran circo, con su constante tráfico de personas, animales y artilugios, siempre encuentra sitio para alguien, incluso para un ayunador, siempre y cuando no pida demasiado. Además, en su caso, no se trataba solo de un hombre. Traía consigo un nombre, uno que, aunque ya no tuviera el mismo brillo, había sido famoso. Y había algo más. A diferencia de otros oficios, el suyo, el arte del ayuno, no se desgastaba con los años.
No podía decirse que fuera un artista acabado, ni que buscara refugio en un rincón olvidado del circo. No, seguía siendo capaz. Y eso era parte de la tragedia. Por el contrario, el artista del hambre afirmaba con convicción que aún podía ayunar como siempre lo había hecho. Y eso era completamente creíble. Incluso aseguraba que, si se le permitía ayunar como él quería, y eso se le prometió sin mayor reparo, entonces sí lograría asombrar al mundo con una actuación como nunca antes se había visto. Una declaración que provocaba una sonrisa entre los entendidos, pues el artista, en su entusiasmo, parecía olvidar algo esencial. El mundo ya no estaba interesado. Aún así, no había perdido del todo su sentido de realidad. Aceptó sin protestar que su jaula no fuera colocada en el centro del espectáculo, sino al aire libre, en un rincón de fácil acceso, cerca de los establos. La jaula estaba rodeada por grandes carteles, pintados con colores alegres, anunciando lo que había dentro. Cuando el público se precipitaba a los establos para ver a los animales durante los intervalos de la función, era inevitable pasar junto a la jaula del artista y detenerse allí por un momento. Quizás se habría podido permanecer más tiempo ante él, si los que se apretujaban detrás en el estrecho pasillo, que no le encontraban sentido a esa demora en el camino hacia los ansiados establos, no hubieran hecho imposible una observación más prolongada y reflexiva. Esta era la principal razón por la que el artista empezaba a temblar al acercarse las horas de visita, a pesar de que aguardaba por ellas con ilusión, en tanto constituían su auténtica razón de ser. En los primeros días, apenas podía ocultar la impaciencia por los intervalos de las funciones. Esperaba emocionado a la multitud, que agolpándose se acercaba, hasta que muy pronto, ni siquiera el instinto de autoengaño más obstinado podía refutar la prueba de la experiencia. Se convenció de que la gran mayoría de estas personas eran, sin importar la hora de la pausa, por convicción propia, únicamente ruidosos visitantes del establo. Aquella visión desde la distancia seguía siendo el momento más encantador, porque cuando llegaban a su jaula, el artista se encontraba de repente en la mitad de un griterío cargado de maldiciones, generado por dos bandos que reaparecían con regularidad, uno, y este pronto se convirtió en el más desagradable para él, de los que querían tomarse un tiempo para contemplarlo, no con el fin de comprender su misterio, sino por el gusto de llevar la contraria y fastidiar al otro bando, el de los que simplemente querían llegar a los establos lo más pronto posible. Cuando las grandes multitudes ya habían pasado, quedaban los rezagados, y aunque no había ningún impedimento para que se detuvieran el tiempo que quisieran, pasaban de largo con grandes zancadas, sin dedicarle ni una mirada de reojo, apurados por llegar a ver a los animales. Rara vez la suerte les sonreía y un padre de familia se acercaba con sus hijos. El padre les señalaba con el dedo al artista del hambre, intentaba explicarles lo que veían y contaba con nostalgia aquellos tiempos en que él mismo había asistido a espectáculos parecidos, aunque, según decía, mucho más fastuosos. Pero los niños no entendían nada. Aún no estaban preparados para esa lección. Ni la escuela ni la vida les habían enseñado qué era eso. ¿Qué podía significar el ayuno para ellos? Nada. Solo un hombre quieto en una jaula. Aún así, en el brillo curioso de los ojos infantiles, el artista creía ver el anuncio de nuevos tiempos, más receptivos, más compasivos. Y aferrado a esa esperanza, se decía a sí mismo que quizás su situación mejoraría si tan solo su jaula no estuviera tan cerca de los establos. Así, pensaba,
La gente podría elegir con mayor libertad qué espectáculo ver, sin dejarse llevar por lo más ruidoso. Pero además, el lugar le resultaba insoportable. Sufría por el hedor constante de los animales, por sus movimientos inquietos en la noche, por los trozos de carne cruda que arrastraban frente a su jaula para alimentar a los depredadores, y por los rugidos feroces al devorarla. Todo eso lo dejaba en un estado de abatimiento permanente, pero no se atrevía a presentar una queja ante la administración. Después de todo, era gracias a los animales que tantas personas pasaban cerca de su jaula. Además, ¿quién sabía qué podría pasar si llamaba la atención? Tal vez, al recordarlo, se darían cuenta de que ya no era más que un estorbo en el camino hacia los establos. Un estorbo pequeño y cada vez más pequeño. Con el tiempo, la gente dejó de encontrar excepcional esa extraña pretensión de reclamar atención para un ayunador en plena modernidad. Y cuando esa indiferencia se volvió irreversible, el veredicto fue claro. Podía ayunar cuanto quisiera. Podía hacerlo como solo él sabía hacerlo. Y lo hacía. Pero ya nada podía salvarlo. La gente simplemente pasaba de largo. Que alguien intente explicar en qué consiste el arte del ayuno. Porque si uno no se conmueve con él, entonces no hay forma de entenderlo. Los bonitos carteles que enmarcaban su jaula se fueron ensuciando. Se volvieron ilegibles. Después fueron arrancados. Y a nadie se le ocurrió reemplazarlos. El pequeño tablón que indicaba la cantidad de días de ayuno, que al principio era reemplazado puntualmente cada mañana, había quedado congelado en la misma cifra desde hacía mucho tiempo. Después de unas semanas, el personal se había cansado incluso de cumplir esa tarea tan simple. Y así, el artista del hambre continuó ayunando, como siempre había soñado hacerlo. No le suponía ningún esfuerzo, tal como lo había anunciado alguna vez. Pero ya nadie contaba los días. Nadie, ni siquiera él, sabía cuán lejos había llegado. Y el corazón quedaba abrumado de pena. De vez en cuando, algún desocupado se detenía a mirar el tablón cubierto de polvo y se burlaba de la cifra, gritando que todo era una estafa. Pero eso era la mentira más miserable jamás inventada por la indolencia y la malicia del mundo. Porque no era el artista del hambre el que hacía trampa. Él trabajaba con honestidad. Era el mundo el que lo traicionaba, privándolo de su recompensa. Pasaron muchos días más, y al final, también eso tuvo su desenlace. Un día cualquiera, la jaula llamó la atención de un capataz. Se detuvo frente a ella y preguntó a los empleados por qué habían dejado abandonada una jaula perfectamente útil, con paja podrida en su interior. Nadie supo responder, hasta que, al mirar el viejo tablón cubierto de polvo, uno de ellos recordó al artista del hambre. Revolvieron la paja con palos y allí lo encontraron, encogido, como un bulto olvidado. ¿Sigues ayunando?, preguntó el capataz, inclinándose hacia los barrotes. ¿Cuándo piensas dejar de hacerlo? Perdónenme por todo, susurró el artista. Solo el capataz, que apretaba la oreja contra los barrotes, pudo escucharlo. Dalo por hecho, respondió, llevándose el dedo a la sien, como señal para los demás, indicando el estado del hombre. Por nuestra parte, quedas perdonado. Siempre quise que admiraran mi ayuno, dijo el artista del hambre. Nosotros ya lo admiramos, respondió el capataz, con un tono condescendiente. Pero no deberían admirarlo, dijo el artista. Está bien, entonces no lo admiramos, concedió el capataz. ¿Pero por qué no deberíamos hacerlo? Porque ayunar me es imprescindible. No puedo hacerlo de otro modo. Vaya,
Se ve que es así, dijo el capataz. ¿Pero por qué no puedes dejar de ayunar? Entonces el artista del hambre levantó un poco la cabeza, con los labios fruncidos, como si fuera a dar un beso al vacío, y susurró muy cerca del oído del capataz, para que no se perdiera ni una sola palabra. Porque nunca encontré un plato que me dejara satisfecho. Si lo hubiera encontrado, créame, no habría dado un espectáculo. Habría comido a gusto, como usted y todos los demás. Estas fueron sus últimas palabras. Pero incluso en sus ojos apagados permanecía una convicción inquebrantable, ya sin orgullo, pero firme. La certeza de que seguía ayunando. Bueno, ya pueden despejar esto, ordenó el capataz. Y así fue como enterraron al artista del hambre. Junto con la paja, en su lugar pusieron una pantera joven, una criatura salvaje, llena de vida. Saltaba de un lado a otro, con energía vibrante, como si la jaula, tanto tiempo fría e inerte, por fin volviera a respirar. Nada le hacía falta. El alimento que le gustaba se lo proporcionaban los custodios sin vacilar. No parecía echar de menos la libertad. Su noble cuerpo, en el que la naturaleza no había escatimado para dotarlo de todo lo necesario, parecía también llevar consigo la libertad. Esta parecía acechar en algún resquicio de sus fauces, y la alegría de vivir brotaba con una pasión tan fuerte de su garganta que no era fácil para los espectadores soportar la conmoción que les causaba. Pero se sobreponían, se amontonaban alrededor de la jaula y no querían apartarse de ahí en lo absoluto. Y así, queridos lectores, llegamos al final de este relato. Puede que al terminar este cuento te hayas hecho estas preguntas. ¿Por qué ayunaba realmente este hombre? ¿Por qué nadie lo entendía? ¿Y por qué dijo, antes de morir, que nunca había encontrado una comida que le diera satisfacción? Al principio, el artista del hambre solo quería ser visto. Soñaba con ser admirado por su sacrificio, con que el mundo reconociera su fuerza de voluntad. Pero con el tiempo, el público perdió el interés, y él, en lugar de rendirse, siguió ayunando en soledad. ¿Por qué? Porque ya no podía hacer otra cosa. No era un acto de grandeza ni de arte. Era una confesión silenciosa. No como, porque no encuentro nada que me dé ganas de vivir. Nada lo llenaba, nada lo emocionaba, nada le hacía sentir que valía la pena quedarse. Y tal vez por eso este cuento duele tanto, porque nos recuerda que a veces, detrás del silencio o del sacrificio de alguien, puede haber un alma muriéndose de hambre. No de comida, sino de sentido, de amor, de propósito. Así que si alguna vez te has sentido así, si has sentido que tu dolor no le interesa a nadie, recuerda esto. No naciste para ayunar en soledad. Tu historia merece ser escuchada. Tu hambre merece ser comprendida. Y tu vida puede encontrar sentido, aunque hoy no lo veas claro. Gracias por acompañarme en un relato más. No olvides suscribirte, regalarme un like y dejarme en los comentarios qué te pareció esta historia. Los leo con mucho cariño.